Hola, gente bellísima, ¿cómo están? Espero que pasando una jornada realmente sensacional. Día número 31 del reto 90 tu primer millón. Qué placer, qué honor, qué privilegio poder empezar a avanzar en el primer día del segundo mes del reto. Ya hemos cumplido con los primeros 30 días, con el primer mes, y ahora a paso firme seguimos avanzando en todo lo que es esta nueva etapa poderosa que se viene. La sabiduría de Dios es la que te va a librar, es decir, es la que te va a hacer libre de la esclavitud. Esa es la poderosa temática del día de hoy. La sabiduría de Dios es la que te va a librar de la esclavitud. Inteligente es aquella persona que no confía en su propia inteligencia, sino que entiende que la verdadera sabiduría y la verdadera inteligencia viene dada de la voluntad de Dios. Aquel hombre que quiere confiar en su inteligencia termina pecando por necio. En lo único que hay que confiar es en Dios, en Jesucristo, su Hijo, y en nuestra conexión con el Espíritu Santo, que a medida que Dios más nos va disciplinando en el camino, más conectamos con nuestra esencia, con nuestro poder interior, con nuestro ser, con nuestro espíritu. Entonces, creer que los planes que vos querés para tu vida son los planes que te van a hacer progresar, eso es confiar en tu propia inteligencia. Tenés que confiar en la sabiduría de Dios, porque los planes y los caminos verdaderamente perfectos son los que Dios tiene para vos, no los que vos querés y te destruyen. Las drogas, el alcohol, las fiestas, el entorno negativo, el entorno que te lleva por el camino del mal, el entorno que te lleva a perseguir el sexo casual, la pornografía, todo eso literalmente es lo que quiere todo el mundo para sus vidas. Esos son los planes que quiere el 99% de la sociedad para su vida. Pero justamente esos planes no son los planes que Dios quiere para ellos. Esos son los planes que ellos quieren desde su ego, pero no son conscientes de que esos planes los van a terminar destruyendo. Entonces, confiar en tu propia inteligencia, de creerte superior o de creerte mejor o de creerte más inteligente o sabio por salir de fiestas, drogarte, tomar alcohol, perseguir el sexo casual, ver videos pornos y hacerte la paja, rodearte con un entorno que no son tus amigos de verdad, porque aquellas personas que te llevan por el camino de los vicios y por el camino del mal no son personas que te aman de verdad. Si vos hoy en día tenés una panza y en tu entorno nadie te lo dice, es porque no te aman. Es así simple. Si vos hoy en día en tu vida tenés vicios y tu entorno no te lo dice, es porque no te aman. Entonces no son tus amigos. Todo eso que vos querés para tu vida viene dado de tu ego. Todos esos planes que vos querés y que a vos te gustan vienen dados del ego y son justamente los planes que te van a terminar destruyendo. Cuando vos operás desde el ego, estás creyendo que tu inteligencia es superior a la de todos. Hasta incluso crees que es superior a la inteligencia de quien te creó. Eso no es más que tener ego. Lo vuelvo a reiterar, la única sabiduría que te va a liberar de la esclavitud
es la sabiduría de Dios. Tenés que ser humilde, tenés que ser aprendiz, tenés que ser estudiante, tenés que ser alumno de por vida. Toda aquella persona que realmente es humilde es aquella persona que se deja guiar, es aquella persona que se deja acompañar, es aquella persona que realmente está dispuesta a aprender de aquella persona que ya está donde él quiere estar. Entonces, si vos te dejas guiar por una persona que ya está donde vos querés estar y esa persona está realmente conectada con Dios, es perfecto. Es perfecto. Porque esa persona está siendo guiada por la sabiduría de Dios. Entonces, si esa persona está siendo guiada por la sabiduría de Dios, ¿de quién vas a aprender? ¿Vas a aprender de esa persona que está guiada por la sabiduría de Dios? ¿O vas a aprender de tu entorno que están guiados por el maligno? Que están guiados por literalmente el diablo, que están guiados literalmente por las energías oscuras y tenebrosas del Dios del mundo, que es justamente el diablo. Cada quien sabrá por quién se deja guiar. Yo me guío por aquellas personas que tienen la sabiduría de Dios, porque entiendo que es la única sabiduría que me hace libre para siempre. No confíes en tu propia inteligencia. Pone todo en manos de Dios. Porque ¿quién más sabio e inteligente que el Creador? Nadie. 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 ¿Ustedes sabían que la sabiduría fue creada antes que el cielo, que la tierra, que el océano, que el hombre, que todo? ¿Ustedes sabían que la sabiduría divina de Dios fue creada antes que todo? Entonces, ¿de verdad vas a confiar en tu propia inteligencia, sabiendo que la sabiduría de Dios fue creada antes que tu propia presencia? Es decir, fue creada antes que tu propio cuerpo, fue creada antes que el océano, fue creada antes que el cielo, que la tierra, que el hombre, que las especies de animales. O sea, es muy poderosa. La temática del día 31 es muy poderosa. Obviamente que es poderosa para todo aquel que la concientiza, que la reflexiona y que la aplica. Porque muchas veces el hombre peca justamente de creerse más inteligente que los demás. Te lo pregunto de verdad, para que lo dejes acá abajo en los comentarios. ¿De verdad te crees que tu inteligencia es superior a la inteligencia de Dios? ¿De verdad vas a confiar en tu propia inteligencia por encima de la sabiduría del Creador? Acá abajo en los comentarios, haceme saber cómo es tu manera de pensar, para que yo también pueda comprender si vas realmente por el camino del bien o por el camino del mal. La mayoría de las personas se guían por su propia inteligencia, y lo pongo entre comillas, por su propia inteligencia,
Porque verdaderamente inteligente es aquella persona que entiende que no se va a guiar por su propia inteligencia. O sea, es masivo ese facto. Realmente inteligente es aquella persona que no se deja llevar por su propia inteligencia. O sea, ustedes logran dimensionar la profundidad que tiene el facto que acabo de lanzar. Hasta incluso una vez, aprendiendo de grandes empresarios a nivel mundial, como por ejemplo Steve Jobs, como por ejemplo Elon Musk, como por ejemplo Jeff Bezos, y muchos mentores con los cuales también me he formado, aprendí que inteligente es aquella persona que contrata a personas más inteligentes que una misma para que realmente lo puedan ayudar. En ese sentido, por aprender a contratar a personas más inteligentes que uno mismo en algo que uno no quiera hacer, eso te lleva a ser inteligente. ¿Y de dónde viene dada esa inteligencia? De Dios. Yo lo he podido experimentar con una de mis empresas, lo he podido experimentar gracias a formarme con grandes empresarios a nivel mundial, gracias a formarme con los mejores mentores del mundo, y nunca voy a parar de hacerlo porque siempre quiero ser mejor. Gracias a ello, gracias a los mentores, gracias a formarme con grandes empresarios, fue que empecé a animarme a dejar los empleos en los cuales estaba para construir mis propios negocios. Ya desde hace más de 7 años tengo una propia empresa de fabricación de productos para el asador, y a finales del año pasado, ya ha cumplido, más de un año, he creado otra empresa de formación. Formo a aquellas personas que realmente quieren transformar su mente y su vida para siempre mediante el programa de mentorías privadas. Enseño mi sabiduría a aquellas personas que no tienen ego y que son humildes en aprender de aquella persona que ya tiene la mentalidad, la sabiduría y el estilo de vida que ellos también quieren llevar, ¿sí? Y en ese proceso, gracias a aprender de mentores, a que yo debía crear mis propios negocios, que mi misión en la vida no era ser empleado de por vida, sino más bien crear mis propios negocios que sirvieran con fe al mundo, que justamente esto es lo que hago, comparto todo lo que yo soy, hago y tengo, lo comparto con fe al mundo. De hecho, también he compartido en otras oportunidades mi historia de superación personal, que desde una muy temprana edad siempre tuve una voz interna que me decía que había venido al mundo para ser grande de verdad, que en su momento yo era más chico cuando sentí esa voz interna y no la comprendía del todo. Hoy claramente, después de que han pasado varios años de eso, entiendo que era Dios que me hablaba. Hoy entiendo que esa voz de la conciencia era la auténtica voz de Dios que me guiaba. Y si hoy en día estoy viviendo esa vida que siempre soñé, grandiosa y repleta de verdad, es porque me he dejado guiar por la sabiduría de Dios y no por mi propia inteligencia. Porque quizás si yo me hubiese dejado llevar por mi supuesta inteligencia, claramente hoy no estaría donde realmente estoy. Claramente me hubiese dejado guiar por los caminos del tenebroso, me hubiera dejado guiar por los caminos del maligno, hubiera estado realmente atrapado en las garras del diablo, haciendo aquello que me iba a destruir por completo. Si yo no me hubiera dejado guiar
por esa voz de la conciencia, por esa auténtica voz de Dios, por esa verdadera sabiduría del Creador, yo hoy en día seguramente estaría completamente destruido. Yo hoy en día seguramente seguiría saliendo de fiestas, estando en un entorno con personas realmente nefastas y que me conducen por el camino del mal, me seguiría drogando, me seguiría alcoholizando, me seguiría haciendo la paja viendo pornografía, seguiría persiguiendo el sexo casual, seguiría haciendo todo lo que está mal. O sea, es un sinfín de cosas que están mal, que hubieran sido guiadas por mi supuesta propia inteligencia. Pero yo decidí dejar de lado toda esa mierda y empezar a guiarme por la verdadera sabiduría de Dios, que desde una muy temprana edad me lo había dicho. Ger, vos viniste al mundo para ser grande de verdad, para ser grande de verdad. Es decir, para que me convirtiera en esa persona grande de verdad. Es decir, que transmita la verdad. O sea, si logran concientizar cada precisa palabra que yo sentía en mi interior cuando era más chico, o sea, es literalmente la sabiduría de Dios. Ger, vos viniste al mundo para ser, que es lo que yo enseño, primero el ser, luego el hacer, y como recompensa llega el tener. Ger, vos viniste al mundo para ser grande de verdad. Esa es mi historia de vida. Yo vine básicamente al mundo para transmitir la verdad, que ni siquiera es mía. ¿Se entiende? Ni siquiera es mía. Es de Dios. Por eso es que la sabiduría de Dios es la que te va a hacer libre para siempre. Por eso es que la sabiduría de Dios es la que te va a liberar de la esclavitud. Y como les contaba, formándome con los mejores empresarios y mentores del mundo, me pasó que una vez aprendí una lección muy poderosa de un empresario que decía: inteligente es la persona que sabe contratar a personas más inteligentes que uno para que te ayuden a exponenciar un negocio. Y yo muchas veces me quedaba reflexionando y decía, ok, yo voy a ser cada vez más inteligente cuando aprenda en mis empresas a contratar a gente más inteligente que yo para que me ayuden a progresar. Pues bien, pondré manos a la acción y empezaré a darle impacto a ese pensamiento, porque era un pensamiento que claramente resonaba muy fuerte en mi ser, claramente venía dado por la sabiduría de Dios. Y yo decía, ok, ¿qué estoy teniendo que aprender con esta enseñanza que me han dejado estos mentores en esta etapa de mi camino? La enseñanza que me estaban dejando era el poder de aprender a delegar todo aquello que yo no quisiera hacer, como así también delegar en aquellas personas que son más inteligentes que yo para que me puedan ayudar a progresar con mis negocios. Específicamente con mi empresa de fabricación de productos para el asador, lo empecé a aplicar a ese concepto. Porque al principio lo hacíamos, yo estaba en una sociedad, después se disolvió la sociedad, el punto está en entender que al principio lo hacíamos todos nosotros, hacíamos todo, literalmente todo. Todo el proceso productivo, desde el diseño, desde tener que ir a hablar con proveedores, la fabricación en sí del producto, hablar con
con los clientes para cerrar ventas, el proceso de distribución y entrega a domicilio, o sea, manejo de redes, hacíamos todo hacíamos. Y eso realmente no era ser inteligentes, al menos en ese rubro, ¿sí? Al menos en ese tipo de negocio. Hasta que un día yo entendí que, claro, o sea, no podía ser un pulpo y querer hacer todo con mi empresa de fabricación de productos para el asador. Entonces me empecé a formar cada vez más y ese mensaje me llegó en el momento perfecto. Inteligente es aquella persona que aprende a delegar en personas más inteligentes que una aquellas cosas que uno ya no quiere hacer. Y así fue como yo empecé a comprender que, claro, había muchos procesos que implicaban una energía en la cual yo no quería estar metido. Y yo decía, ok, ¿qué estás teniendo que aprender con esto, Ger? El poder de delegar, que es justamente lo que muchas veces las personas no saben hacer. Por ello, querer abarcar todo, quien mucho abarca, poco aprieta. Entonces, de acuerdo al rubro en el cual vos estés, yo aprendí que específicamente en lo que nosotros hacíamos con la empresa de fabricación de productos para el asador, me daba cuenta que no podíamos estar en todos. No podíamos estar en todo, no podíamos hacer absolutamente toda la cadena productiva. Porque eso tenía una limitación, o sea, llegaba a un punto que te limitaba. Entonces aprendí lo importante que es delegar en aquellas personas más inteligentes que uno ciertas partes del proceso productivo para yo poder enfocarme directamente a lo que realmente me gustara. Que a mí lo que realmente me gustaba es el manejo de las redes, que es lo que hoy en día hago. Es lo que hoy en día hago. Yo la sociedad que tenía se disolvió, pero me volví a reconstruir de base cero. Y de base cero entendiendo que toda la experiencia que ya había pasado fue una experiencia que me impulsa a hoy tomar eso como enseñanza y capitalizarlo para llevarlo a un siguiente nivel. A mí me echaron de mi propia empresa y yo me volví a reconstruir. Empecé de base cero, pero obviamente que de base cero con la experiencia de todo lo que ya había pasado antes. Entonces, aprendí el poder que tiene el ser inteligentes. El ser inteligentes y confiar en la sabiduría de Dios. Porque si yo me hubiera dejado guiar por mi propia inteligencia, yo al día de hoy seguiría haciendo todo y sería literalmente un limitado mental. ¿Se entiende? Pero aprendí a dejarme guiar por personas que ya estaban más arriba que yo, mentores o empresarios que realmente están conectados con Dios, y tomaba su sabiduría y la aplicaba. Aprendí a delegar, que es algo que justamente a la gente le cuesta horrores, porque ellos se creen que con su propia inteligencia van a lograr todo. Eso es falso. Te tenés que dejar guiar por la sabiduría de Dios. Entonces, si hay una persona que está más arriba que vos y está conectada con Dios, déjate guiar por esa persona. Porque Dios utiliza a las personas como medios o servidores de su sabiduría. Entonces, bueno, así fue mi proceso, es parte de mi historia de vida, ¿se entiende? Y ahora les quiero compartir justamente no se dan una idea de lo mucho que disfruto hacer esto y poder compartir la sabiduría que Dios me baja con todos ustedes. Porque estoy convencido que esto que les estoy enseñando los va a ayudar muchísimo. Muchísimo los va a ayudar. Los va a desbloquear los va a desbloquear para que se puedan elevar a siguientes niveles, ¿sí? Y viene todo muy alineado. Disfruto honestamente muchísimo poder compartir esta sabiduría con el mundo, tomando unos mates, haciendo ayuno. Todos los días hago ayuno de más de 15 horas, porque para mí la nutrición y el entrenamiento son bases sólidas de mi vida y que no las voy a renunciar nunca jamás, porque es lo que justamente me da claridad mental. Por eso es que les comparto toda esta sabiduría, que como siempre lo voy a decir, no es mía, es de Dios. Y viene justamente muy alineado, o sea, fíjense hasta incluso lo maravilloso que es la creación de Dios, que cuando uno más alineado está con la fuente, con el Señor,
Es como que todo pareciera que va en una sintonía perfecta. Y honestamente, en base a la temática del día 31 del reto, viene muy alineado lo que les compartía, que aquello que realmente los va a librar, aquello que realmente los va a liberar de la esclavitud, es la sabiduría de Dios. Tan alineado estará todo que estoy en la etapa bíblica de estudio de Proverbios, y justamente en Proverbios hay muchos aprendizajes y muchas enseñanzas del rey Salomón. Que el rey Salomón, por cierto, escribió en Proverbios su sabiduría. El rey Salomón fue el rey más sabio y rico de la historia bíblica. Y les quiero compartir en Proverbios, si llegan a tener la posibilidad de tener la Biblia a mano, les quiero compartir en Proverbios 20, versículo 24. Y dice así: del Señor dependen los pasos del hombre. ¿Cómo puede el hombre comprender su camino? O sea, no sé si lo logran. La verdad que Proverbios es. Esta etapa de estudio de Proverbios a mí personalmente me está expandiendo la mente a otro nivel. Porque hay muchísima sabiduría, o sea, es muy poderoso todo esto. Me encanta, o sea, honestamente me encanta. O sea, ustedes logran dimensionar lo que les compartí de Proverbios 20, versículo 24. Del Señor dependen los pasos del hombre. ¿Cómo puede el hombre comprender su camino? O sea, lo que te está enseñando básicamente es que la sabiduría de Dios, la voluntad de Dios, es la que va a ir guiando tus pasos, es la que va a ir guiando tu camino. Entonces, ¿cómo puede el hombre comprender su camino? No intentes comprender tu camino, no lo intentes comprender, no intentes entender el porqué de las cosas que te vienen pasando en la vida, no lo intentes comprender. Porque si vos te querés guiar, ¿sí? Si vos te querés guiar por tu propia inteligencia de querer comprender por qué Dios te pone lo que te pone en el camino, no lo vas a entender jamás. Jamás lo vas a entender. Te está enseñando justamente eso Dios en Proverbios. Te está enseñando que no te tenés que guiar por tu propia inteligencia. Que simplemente tenés que poner todo en las manos de Dios. Que tenés que confiar en Jesucristo. Porque el camino que Él tiene preparado para vos es el verdaderamente perfecto. Muchas veces la gente dice, ¿por qué me pasa esto en mi vida? ¿Por qué tengo que sufrir esto? No es por qué, es para qué. Es para que entiendas que no te tenés que guiar y basar por tu propia inteligencia. Porque si vos te querés basar por tu propia inteligencia para entender las cosas que te pasan, no las vas a entender nunca. Tenés que quitar tu ego, lo tenés que... Uy, miren cómo se fue. Se fue, desapareció.
¿Entienden? No intenten confiar en su propia inteligencia porque van a ser necios toda la vida. Guíense por la sabiduría de Dios. O sea, eso es lo que te está enseñando Dios mediante el rey Salomón en este proverbio. Del Señor dependen los pasos del hombre. ¿Cómo puede el hombre comprender su camino? Si vos te querés guiar por tu propia inteligencia, no estás siendo más que un necio, necio, necio. Porque no vas a comprender nunca el camino. Si vos te querés guiar por tu propia inteligencia de decir, oh sí, porque yo entiendo por qué mi camino es así, no lo vas a entender nunca. Tu inteligencia es infinitamente inferior a la verdadera sabiduría de Dios. Entonces, ¿en qué vas a confiar? ¿En tu propia inteligencia o en la verdadera sabiduría de Dios? Lo que básicamente Dios te está queriendo enseñar en este proverbio es que todo es designio de Dios. Todo. Pone todo en las manos de Dios, porque Él te va a guiar por el camino perfecto que tiene para vos. Todo es perfecto, todo es positivo, todo es voluntad de Dios. Hasta incluso si crees que lo que hoy en día estás viviendo en tu vida parece un problema y decís, ¿por qué mierda me pasa esto a mí? Tenés que entender que es perfecto, es positivo y es la voluntad de Dios. Porque Dios está viendo realmente cuán disciplinado sos. Dios está viendo realmente tu carácter. Porque si estás pasando por una aparentemente mala, Dios te está poniendo esa prueba justamente para ver si tenés un carácter de ganador o si sos un blando de mierda. Es así de simple. Todo lo que está sucediendo hoy en día en tu camino es perfecto, positivo y designio y voluntad de Dios. Y les voy a compartir otro proverbio que viene muy alineado con esta sabiduría de Dios. Es Proverbios 19, versículo 21. Y con esto vamos a dar cierre a este poderoso día 31. Hay muchos proyectos en el corazón del hombre, pero solo se realiza el designio del Señor. ¡Qué masivo! O sea, es muy masivo esta enseñanza. Hay muchos proyectos en el corazón del hombre, pero solo se realiza el designio de Dios. Pone todo en manos de Dios, porque la verdadera sabiduría, la verdadera inteligencia y la verdadera voluntad perfecta es la del Señor. Si te ha gustado, dale like. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal y compartilo con los demás. Es muy poderoso el testimonio del día de hoy. Es muy poderoso. Nos vemos mañana en el próximo. Verdaderamente, bye.